Quizás tú, que estás oyendo esto, eres una de esas personas que cuando entra en la web de Diario Sur a leer una noticia y le dicen que debe ser miembro en Plus para poder acceder a ella, abandona la web enfadado o busca la misma noticia en Málaga Hoy o en La Opinión de Málaga porque allí no cobran por ese servicio. Y no te juzgo. Todos nos hemos acostumbrado a consumir información de forma totalmente gratuita, pero como era de esperar, no es un modelo sostenible. Últimamente, muchos medios de comunicación han empezado a cobrar una mensualidad por acceder a su contenido y aunque esta idea ha sido el principio del fin para muchos medios, sigue pareciendo la opción más lógica si ese medio en concreto quiere sobrevivir económicamente. Este es el último podcast de la temporada y ya te aviso de que seguramente no sea el más entretenido y que incluso es posible que no te interese en absoluto. Pero yo no puedo pasar por encima de la situación que vive la prensa escrita y digital y ver cómo las redacciones son cada vez más pequeñas y cómo las audiencias tienen cada vez más contenido y que este sea de mejor calidad. En esta charla con Antonio Méndez, el director de Málaga Hoy, no vas a encontrar respuestas. Seguramente ni siquiera encuentres propuestas de mejora. Simplemente podrás sacar tus propias ideas sobre la situación de la prensa y el periodismo en la actualidad y entender, o tratar de hacerlo, cómo te afecta a ti. Insisto, yo estoy lejos de tener clara mi postura y de saber cuál es el camino correcto a seguir para el futuro de la prensa. Pero quizá charlas como estas, o las personas que están detrás de los medios, puedan ayudarnos a entender que la situación de la prensa es el reflejo de los intereses de toda la sociedad. Yo solo te propongo que escuches este capítulo, saques tus propias conclusiones y, si tienes cualquier cosa que quieras decir, te leo en los comentarios. Esto es Charlotte 1, un podcast de Curro Fernández Sibaja. Antonio Méndez, director y profesor de la UMA, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días o buenas tardes. Había algo que yo no sabía de ti, y es que tú habías empezado en el mundo audiovisual, que habías estado antes en la cadena SER y en Localia, pero ¿tú sí crees que la televisión local puede competir con la televisión nacional? ¿O en qué le puede ganar la televisión local a la nacional? Pues eso es como si tú me dices que un periódico local puede competir con uno nacional. Pues no se trata de competir, es decir, que son territorios que un diario nacional o una televisión nacional no explora. ¿A ti te interesa que te cuenten cosas de dónde vives, de tu territorio, de tu geografía más cercana, de tu zona de proximidad? Pues sí. ¿Te interesa que haya un debate sobre la torre del puerto de Málaga o prefieres tener un debate? Pues no son incompatibles, pero en muchísimas ocasiones el público sí que está muy interesado en que le cuenten cosas de lo que está viendo, de que sale a la calle y pasa esto, es decir, de su propia realidad. A mí lo que me da la sensación es que conectan mucho menos con el público joven las televisiones locales, como que tenemos más reticencia a la televisión local en ese sentido. No te lo sé decir, porque primero que soy muy poco dado a ver la televisión, es decir, me informo por la prensa y por la radio. La televisión nunca me ha gustado demasiado, me parece que es un espectáculo todo. Evidentemente, el público joven pues tiene el mismo problema a la hora de conectar, por ejemplo, lo que tenemos los periódicos. Tampoco conectamos con los jóvenes. Es decir, que el problema quizás es que los jóvenes ven televisiones tradicionales o se enganchan a YouTube o se enganchan a las recomendaciones que hacen o se enganchan a los prescriptores de las redes sociales. Es decir, que bueno, es un problema un poco generalizado, ¿no? Es decir, que no solamente a lo mejor quizás de la televisión, pero lo digo con desconocimiento, no lo sé. Uh-huh. Eres profesor de la Universidad de Málaga, de hecho fuiste mi profesor de locución y de radio, o sea que esto me lo... ¿Ya probaste? Aprobé. Sí. Bueno, sí. Tú me dirás cómo era, eso ya... Pues no me acuerdo, porque ten en cuenta que pasan claro, 150 alumnos cada año, ¿no? Y después de 15 años dando clases, 14 o 15 años dando clases, pues si lo multiplicas por 100, sí. Solamente son 1.500, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo es el estudiante de periodismo de hoy en día?
Bueno, son preguntas muy complejas para que tú saques una definición ahí. Sí que veo, hay muchos casos que sí se les ve a los alumnos que, en fin, que tienen ese gusanillo ya metido, pero hay otros que les preguntas si leen y te dicen que no. Les preguntas si ven periódicos y que levanten la mano y muy pocos te dicen que leen periódicos. Si escuchan la radio, pues lo escuchan en emisoras musicales. Ahora ya con Spotify y demás, pues ya. Entonces al final dice, bueno, entonces, ¿por qué queréis ser periodistas? ¿Qué es lo que? Y ahí sí que veo esas dudas de que se llega a un mundo muchas veces que no se sabe ni por qué se llega, ni en algunas ocasiones qué es lo que se espera de él, ¿no? Y por ahí surgen luego algunas decepciones, ¿no? Porque no tienes claro exactamente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Cuando decides optar por una carrera como la de periodismo, ¿no? ¿Tienes hijos? Tengo dos, sí. ¿Son periodistas algunos? No, no, no. ¿Te gustaría que fueran periodistas? No, no, no. Algunos tienen vocación, pero no. Afortunadamente no. ¿Por la situación que atraviesa ahora mismo el mundo del Evidentemente, periodismo? porque creo que es una carrera que es maravillosa, porque lógicamente si no voy a hacer balance de mi vida y decir que la he tirado, pero muy sacrificada, que te da satisfacciones, pero que creo que te da más disgustos que satisfacciones, y que a veces te exige pues que te consume tu vida, y la vida no puede ser solamente la profesión. Él es director de Málaga Hoy desde 2006. Pues no me acuerdo. Bueno, eso según lo que he visto, Sí. era 2006, ya no sé. Pues puede ser que sí, del principio de 2006, sí. ¿Cómo ha cambiado el periódico desde entonces, desde que empezaste? Pues mira, el periódico ha cambiado. Pues empezamos con 65 redactores, que era un proyecto enorme, grandioso, y me queda en la redacción ahora 11. Pues yo creo que es suficiente cambio, ¿no? Con eso, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un director? ¿Qué haces tú cuando llegas aquí? ¿A qué hora llegas? ¿Cuándo te vas a casa? Pues depende. Ahora en estos meses de pandemia y demás, he estado todo el rato en casa, ¿no? Por así decirlo. Y salía de vez en cuando, venía al periódico y no había nadie. Es decir, que todavía estamos en ese proceso. Es que ya el tema de la oficina, yo me despierto muy temprano. Suelo despertar muy temprano. Ya me engancho a la radio, me engancho a los informativos locales. Veo ya las portadas de los otros periódicos, de lo que ha podido pasar, tweet. Y a partir de ahí ya empiezas pues a interactuar con con el subdirector o con algún periodista especializado del área, que le dices, pues esta emisora ha contado esto, ha habido este accidente, ha habido esta otra historia, y luego ya tranquilamente vengo para acá. A veces puedo venir a las 10, a las 10:30, otras veces a las 11, a las 11:30. Bueno, no sé, depende de cuando te venga bien, porque como insisto, como no es necesario tener la oficina, sino que ya tienes todo. Yo, es decir, en mi propia casa también tengo el ordenador, estoy totalmente conectado al periódico, puedo hacerlo desde allí sin necesidad. Y ya lo que haces es, pues, lees tranquilamente la prensa, haces las 4 o 5 llamadas que puedas hacer, hablas con los temas que estamos tratando. Ya estás viendo preocupado un poco la web. La web no la hemos renovado. Esta es la noticia de esta mañana, pero ya lleva varias horas. Es decir, que ya es un poco el día a día que te va consumiendo, las llamadas, los problemas que puedas tener. O sea, que ya no es tanto, digamos, esa rutina de esa presión de la portada, última hora, si hay que meter algo, imprenta y tal, ¿no? No es tanto... Yo siempre la presión de la portada que tengo, y esa ya, cuando trabajas con un equipo más o menos que me conocen, pues me saben llevar, aunque seamos muy poquitos. A mí la presión de la famosa portada del papel es la foto. Entonces yo el día antes tengo que saber que tengo varias posibilidades de fotos. Y además, como soy un periódico local, no quiero fotos. Luego puede pasar algo muy importante y cambias, ¿no?
pero yo quiero fotos locales, fotos de la provincia de Málaga, de algún, vamos, da igual que sea de Málaga, de Marbella, de Fuengirola, pero yo quiero una foto de Málaga. Hablando de pandemia, ¿cómo habéis trabajado vosotros? ¿Cómo os habéis coordinado? ¿Cómo se coordina un periódico en una situación tan crítica como esa? O sea, quiero decir, no tanto a nivel laboral, sino ¿qué se cuenta? ¿Qué priorizáis? Nosotros constituimos un chat hace ya tiempo que le llamamos Emergencias Málaga Hoy, y en ese chat estamos todos. Uh-huh. Y ya lo hicimos para, no sé, como inundaciones, como tenemos un par de inundaciones al año, ya no me acuerdo cuándo fueron las inundaciones. Lo aplicamos también para el caso Julen, que el periódico tenía que estar activo las 24 horas. Y entonces ahí era complicado. Entonces eso lo hemos aplicado también para la pandemia. Entonces significaba que a partir de ahí, es decir, todos tenemos acceso a todo lo que está pasando y no nos vamos solapando. Es decir, alguien de pronto se entera, porque es muy complicado cuando tú estás, cuando no estás en la redacción y cada uno está en un sitio. Entonces alguien se enteraba: he visto un vídeo en no sé dónde, he visto unos aplausos o no sé qué, es decir, he visto una ambulancia en tal sitio, me han pasado estos datos. Entonces ahí es más fácil, ya los responsables, los 2, 3 responsables que hay del periódico, pues decía, pues tú ocúpate, no te ocupes, pues esto sí, esto no, tú sigue por ahí, haz un reportaje de este tema, síguelo, busca para subirlo a digital, busca con 4 fotos, haz un vídeo y pásalo ya al sistema que teníamos para subirlo, hazte un par de párrafos inmediatos para decir Para web, ¿no? Sí. para la web, Uh-huh. que sobre todo ha sido, digamos, el trabajo esencial que hemos estado con la web, sobre todo la instantaneidad. Manda a Twitter, súbelo corriendo a la red social, tenemos esta historia, hay una comparecencia de prensa a las 3 de la tarde, casi seguro va a salir que Málaga pasa de fase, ten 2 preparados, uno Málaga pasa de fase y otro no, y en el momento que diga que sí, darle al botón y que se lance, es decir, para buscarla, que es uno de los riesgos ahora mismo de esta carrera también, la instantaneidad, es decir, estás contando las cosas cuando están pasando y muchas veces eso te provoca errores por ir muy rápido. Es decir, que la coordinación no ha sido difícil. Luego cada uno más o menos sabía sus parcelas, donde había una persona solamente para todos los datos de sanidad, de lo que se vaya suministrando por la parte oficial, los contactos que tenía con los médicos, con enfermeros, con el mundo. Entonces, bueno, tenía los que tenían que hacer reportajes o acercarse, pues también se les indicaba. Es decir, que la coordinación no ha sido demasiado complicada, ¿no? Es mucho mejor estar en el periódico, pero... ¿Has leído el libro El director, de David Jiménez? Sí. Bueno, ya hemos hablado alguna vez en el podcast de él, pero para quien no lo sepa, fue director del Mundo poco más de un año y ha escrito un libro contando la experiencia de ser director del Mundo, un diario nacional, las presiones, las influencias que tenían sobre el periódico. Tú, siendo director de periódico en Málaga, puede ser una situación, aunque sea lejanamente similar. O sea, ¿tú notas presiones ya sea de poder o de anunciantes? Las presiones siempre han existido y siempre existirán. Otra cosa es que tú te pliegues o no te puedas plegar, otra cosa es que tú tengas que compatibilizar la información con los intereses de los periódicos. Es una empresa y la empresa está muy bien, pero no viven del aire, viven de los ingresos, es decir, que todo eso es una parte de la realidad. El día que no puedas contar una noticia que te enteres porque realmente te tapas la boca, pues entonces sí que tendrás que dedicarte a otra cosa. Ahora, las presiones existen, no, evidentemente en Málaga no a esos niveles de Madrid. Uh-huh. Es decir, nadie te va a decir una cosa así, pero bueno, eso es llevo ya más de 30 años en esto, como para que ahora asustarme, ¿no? ¿Qué te parece a ti la actitud de David Jiménez en el libro? Que es bastante incisivo, que, bueno, no nombra directamente a las personas, pero a poco que... Bueno, es que el tema del libro, no sé, tampoco me quiero meter en camisas que no me corresponden, ¿no? Es decir, como para un periodista, pues es muy interesante leerlo y luego descodificarlo, porque hay cosas que sabes que sí, sabes que no, ponerte en la mente del que lo hace, que es lo que le acaba de pasar, que le acaban de despedir. Tú cuentas las cosas si te despiden, las habrías contado si no te despiden, en fin, que como
refleja a los compañeros con los que tú estás trabajando. Es decir, que claro, si aquí uno contara las interioridades y las hiciera pública, pues supongo que como en todos los trabajos, ¿no? Es decir, que, bueno, es un libro polémico en esos aspectos. El periodismo se puede contar y yo creo que tenemos que ser muy críticos porque si no, no se puede mejorar, y yo creo que estamos en una situación ahora mismo francamente mejorable, que necesitamos un periodismo mucho más fuerte, menos mediatizado, menos dependiente de como tú dices, de poderes, de anunciantes. Bueno, de anunciantes se puede depender porque eso está bien, pero que los anunciantes vayan porque tú tengas fuerza e influencia y quieran estar, no para que te quieran condicionar, de anunciantes públicos, de instituciones, de todo eso, pues eso sí que es importante que pudiéramos no depender tanto de ello, es decir, que dependiéramos de nuestros lectores, de nuestros oyentes, de nuestros telespectadores, nuestros internautas, ¿no? De eso son de los que deberían depender, pero no hay ese concepto porque nos equivocamos hace muchos años, o se equivocaron. Yo también seré cómplice porque estoy aquí, pero intentando dar un producto gratis como si eso no tuviera ningún valor, ¿no? Como si lo que os enseñamos y los 4 años que pasáis en la carrera y luego los máster y toda esta historia, luego al final os tuvierais que vivir del aire, ¿no? No, es un trabajo que no mereciera pagarse, y como además se nos considera una especie de servidores públicos que tenemos que poner lo que sabemos al servicio de la gente, pero las retribuciones, desde luego, no sé, debe venir el maná de otro sitio, ¿no? Entonces, claro, es complejo, pero también la culpa ha sido de los propios medios de comunicación por servirlo gratis, ¿no? Por decir, esto se pone al conocimiento general sin ningún coste, ¿no? Y es mentira. Eso también quería preguntarte porque, hablando de culpas, ¿cuánta culpa crees que tiene la audiencia, la sociedad, a la hora de que quizás no está educada para consumir prensa o cualquier medio pagando por ella? La sociedad somos todos. La sociedad somos todos. ¿Cuánta culpa tiene la sociedad de que tengamos unos dirigentes políticos actualmente francamente mejorables todos? Pues toda, pero esos dirigentes no salen de la nada, salen de la sociedad. Es decir, la sociedad alumbra a sus políticos, alumbra a sus periodistas, alumbra a sus consumidores, alumbra a sus empresarios, alumbra a los grandes deportistas, los grandes investigadores, alumbra todo. Entonces la culpa hay que repartirla. Es decir, se da valor a tener medios de comunicación que puedan ser fuertes. Pues si la gente prefiere suscribirse al Spotify o a las diversas plataformas, pero entiende que no va a pagar por ver un periódico, que le es suficiente con leer un Twitter o con leer una línea de un titular cuando entra directamente a una web, y si te dicen que tienes que pagar, pues ya no paso, con un titular me conformo. Pues lógicamente es una sociedad que no va a estar formada, que va a estar poco informada, que no va a tener espíritu crítico, y que evidentemente va a ser una sociedad que va a quedar cada vez más empobrecida. Pero la sociedad somos todos, es decir, no es individualmente, cada uno toma sus decisiones, pero cuando esas decisiones son comunes y te pasa, en general, no se suele apreciar. Lo aprecias a lo mejor en estos momentos, pero cuando luego tienes que pagar por eso, pues entiendes que a lo mejor no es necesario. Pues a lo mejor es que no somos necesarios, no somos tan útiles como podemos pensar para la gente, ¿no? Una de las decisiones sobre eso que se han tomado hace poco, bueno, el Diario Sur en este caso, hace poco más de un año, es una suscripción mensual para consumir las noticias. La gente ha tenido mucha reticencia a la hora de pensar en suscribirse a Diario Sur. ¿Vosotros habéis notado más volumen de lectores, digamos, que han pasado de Sur a Málaga hoy? En este caso de internautas, bueno, todo estará relacionado. Si alguien, lógicamente, tiene frenos a la hora de acceder a sus páginas, y si el público, en un momento determinado, al margen de las marcas, pues tampoco está, digamos, entusiasmado, pues pasará. Si este me lo da gratis, pues me voy a él, y si el otro... es decir, que estos son vasos comunicantes, ¿no? Supongo que habrá habido mucha gente, o gente que sí que se ha pasado, a la vez
que ha coincidido también, lógicamente, con ya te digo, el esfuerzo que estamos haciendo desde hace un año y pico por claramente apostar por la web y por la información digital del periódico, en detrimento del papel. ¿Tú sí crees que es un modelo viable la suscripción mensual de cualquier periódico para...? Yo no creo nada. Yo lo único que sé o lo único que entiendo es que la información hay que pagarla. La buena información hay que pagarla. Y luego también puedes exigir. Y entonces los modelos que se puedan aplicar, pues habrá que aplicar los que sean más factibles. Quizás el mundo del periodismo se ha equivocado porque ha tenido un concepto analógico. La prensa, por ejemplo, ha ido a devorarse. Había unas facetas donde lo bueno es que quedara yo solo, que yo me quedara con todo el mercado. Es decir, parece mentira, pero es un poco el comportamiento. Entonces, si había una plataforma donde estaba tal medio, la exigencia de ese medio era que no tuviera su oponente. A ver si su oponente se quedaba fuera y entonces desaparecía y yo me quedaba con la tarta publicitaria. En vez de tener lo contrario, ¿no? Es decir, que el mundo digital nos ha enseñado lo contrario, que si tú estás en una plataforma de pago y a ti te ofrecen 10 canales distintos de naturaleza, no te vas a ofender porque estén. Si te ofrecen tu equipo y tu más acérrimo rival a la vez y lo puedes ver, pues tampoco te vas a ofender, al revés, ya eliges tú. Entonces ahí era un buen modelo de poder tener ofertas para que entraran todo el mundo, que el caso era consumir, que se acostumbraran a pagar. Y aquí lo que se ha hecho siempre ha sido todo lo contrario, es decir, que varias plataformas distintas, cada uno con la suya, intentando llevarse medios afines, es decir, haciendo una especie de grupos y dejando a los del medio, y al final pues no ha funcionado nada, hasta ahora. Una opción que había leído en redes sociales o que se ha hablado mucho es una posibilidad, digamos, de unir bajo una suscripción a los 3 periódicos de Málaga. O sea, se paga una suscripción y tú puedes consumir los 3. ¿Eso sería viable? ¿Eso tiene salida? Porque claro, cada periódico es de un grupo, cada uno tiene una forma de comunicar. ¿Sería viable unir esos 3 medios de Málaga? Bueno, unir no, pero es un poco lo que yo te estoy diciendo. Es decir, que si a ti te ofrecen, vamos a poner medios nacionales para que no... Sí. Si te ofrecen una plataforma, una revista, te ofrecen el AS, el Marca y el Mundo Deportivo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es incompatible? Pues cada uno leerá. Es más, tiene la opción de leer y a lo mejor un día lee este y otro lee el otro, y el caso es lo que está contando es porque tiene una oferta muy buena. Y tú todos los días, a lo mejor yo soy nada más que de este periódico. Y me dan también el Málaga Hoy. ¿Qué pasa? ¿Que entonces es una ofensa? O al revés. ¿Que hay el riesgo de que si estoy compartiendo con otro con el Málaga Hoy, a lo mejor hay gente que empieza a leer Málaga Hoy y ya no va a leerlo y entonces le estoy dando la posibilidad? Sí, pero lo que hay que pensar yo creo que es un concepto más amplio. Es decir, que no puedes tener 14.000 suscripciones a la vez. No puedes tener... Tú tienes que intentar dar una oferta muy amplia y donde se condensen todo. Luego lo que habrá que mirar es que en esos pagos a ver cuál es el precio y a lo mejor por los pinchazos que tiene cada periódico, para tratar, pero estar todos en una misma plataforma, claro que es viable. Otra cosa es que a lo mejor, que es una lástima, que Málaga tiene 3 periódicos, hay muchas provincias que nada más que tienen 2 pues sería una lástima que aquí solamente haya lectores para un único periódico. Pues entonces ya se ve. Los periódicos tienen sus líneas editoriales, tienen sus apuestas, tienen sus condicionantes. Ahora mismo, como estamos, pues tienen además sus servidumbres. Y si solamente hubiera o quedara un periódico, al final sería la única voz o la voz que parecería que es la única posible, y nunca es verdad. Siempre cuanto más, es decir, yo no digo que tengamos que coexistir 100 periódicos, ¿no? Pero una provincia como Málaga, con 1,5 millones de habitantes, 3 periódicos no estaría mal, incluso 4 periódicos, ¿no? Es decir, es verdad que es complicado, y tú hablas de prensa nacional, y prensa nacional pues hay 3, 4 diarios como mucho, en fin.
Y es una lástima, ¿no? Si esta sociedad no tiene capacidad para tener varias miradas distintas, ¿no? Dejando al lado un periodismo, aunque tampoco mucho, me ha gustado mucho que en tu bio de Twitter tienes puesto una frase que dice: de fútbol hablo lo necesario. ¿Cuánto es lo necesario? Lo que sea necesario. Sí, sí. De fútbol, me encanta el fútbol, me encantan en general todos los deportes. Así que sí, me trago casi todos los partidos que puedo, en fin, de todas las ligas, bueno, sí. Es que me ha gustado porque es muy subjetivo el tema de lo necesario en fútbol. Es que en fútbol tú crees que hay objetividad. Primero, la objetividad te voy a enseñar en clase que no existe. Es cierto, es cierto. Así que tú te puedes aproximar con los elementos a lo que creas que es la verdad y al intentar alcanzar la verdad, pero no la alcanzas de forma objetiva, ¿no? Pero en el fútbol yo pretendo ser más objetivo de lo que... Pero no, me pueden las pasiones, pero procuro no dejarme llevar tampoco por la... Pero en fin, siempre se me va algún penalti. Acusación, ¿no? Del árbitro con penalti mal pitado. Efectivamente, ¿no? ¿Crees que en los medios locales está permitido o está bien visto poder tener un periodismo más de bufanda? Por ser un medio local y porque sabes que tu público es local. Algunos lo han cultivado, yo estoy en contra del periodismo de bufanda, en deporte, en política, porque se hace y se practica y en cualquier eso. Somos periodistas. Otra cosa es la historia de que tú entiendas que eres, en fin, que defiendas intereses. Es decir, tú estás al servicio de la provincia, en este caso. Nosotros tenemos líneas claramente editoriales, es decir, queremos que mejoren las infraestructuras, queremos respaldo y que la Universidad de Málaga sea potente, queremos que el parque tecnológico sea potente, queremos unas infraestructuras acordes, sobre todo en materia de transporte, apostamos porque el tren llegue a Marbella. Entonces dirías, bueno, un periódico lo único que puede hacer es contar las cosas. No. Es decir, respaldamos la industria para el desarrollo de Málaga, estamos imbricados en esta sociedad. Y por tanto tomamos partido entendiendo que defendemos esos intereses que pueden ser o que creemos que son buenos para la sociedad malagueña, o otra cosa es que podamos estar equivocados. Y ahí nos metemos de hoz y coz y evidentemente tomamos postura y tomamos partido. Pero eso no entiendo que sea periodismo de bufanda. Periodismo de bufanda entiendo que si el Málaga le pita un penalti, pues tengamos que decir que eso es un robo, que eso no sé qué, o tal y cual, o que te pongas las camisetas para hacer las crónicas, me da igual que sea de la selección española o del Málaga. Vamos a acabar con una ronda rápida de preguntas. Dime una canción que siempre esté en tu lista de Spotify o que siempre tengas en el móvil. Pues mira, te voy a decir una de Roberto Carlos, El gato que está triste y azul. ¿Y un disco? ¿Alguno que te haya acompañado durante tu vida? ¿Un disco completo? Bueno, Boston a ver, con la memoria, las preguntas rápidas ya hay fracaso. Bueno, podemos frenarlas. La de el Hotel California. ¿Un libro? Las memorias del director de Brown Bradley, del director de Washington Post. ¿Una película o una serie? Bueno, serie te doy dos, Vikingos y Juego de Tronos. Muy buenas las dos. Y películas, montones de películas, de periodistas todas, pero bueno, para aventuras, que es lo que me distrae mucho cuando no voy a trabajar al cine también, porque vea temas de mi profesión, El Señor de los Anillos. ¿Algo que eches de menos de tu periódico? Tener más periodistas. ¿Qué te falta por conseguir? En general, no tiene por qué ser en el periódico. Pues a lo mejor escribir algún libro, quizá, porque no he escrito ninguno. ¿Qué es lo último que has aprendido, a lo último lo que te has enganchado? Pues a un programa, a un podcast como el que tú estás haciendo, pero de la cadena SER, en este caso, SER Historia. 11 temporadas y casi me las estoy devorando. Buenísima, excelente, sí. Y ya por último, yo tengo un blog de gastronomía, se llama cenados.com, a mí me encanta comer y descubrir nuevos sitios. ¿Dónde me llevarás tú a comer en Málaga? Yo le digo al Gallego, a calle Candamil. Sí. Al Candamil en calle Cuarteles, perdón. Uh-huh. Sí, a mí me encanta el pulpo a la gallega, de los mejores pulpos a la gallega que hay.
la copa de Ribeiro que ponen en la taza de antiguamente, y tiene una carne espectacular. Pues me lo apunto porque no sé cuál es, pero nunca había estado, así que me lo apunto. Pues Antonio, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente, y mucha suerte con esta experiencia. Gracias. Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández Sibaja. Síguenos en iVoox y en Apple Podcast. Este ha sido el último podcast de la temporada y a mí solo me queda daros las gracias. Las gracias porque cuando empecé esto hace algo menos de un año, no esperaba que iba a tener tanta repercusión, no sabía que iba a tener tantas escuchas, que iba a tener tantas reproducciones y no sabía que la propia radio, que Canal Málaga iba a interesarse por publicar este contenido. Así que gracias a todos. Nosotros nos vamos a volver a ver el 6 de septiembre, en la segunda temporada, donde vamos a seguir conociendo a gente de Málaga que hace cosas súper interesantes y donde vamos a seguir descubriendo muchos rincones de Málaga que yo creo que es lo que hace que todos nos reunamos aquí, para conocer un poco más a fondo a Málaga y a su gente. Así que muchas gracias y lo dicho, nos oímos el 6 de septiembre.